Ladies and gentlemen, please take your seats, please. Please take your seats. Thank you. Tanque el aire acondicionado. Buenas. El aire. Buenas. Juan. Buenas a todos. Good afternoon, everybody. Buenas tardes. Si se pueden sentar, por favor. Okay. Diego Armando Maradona. Muchas gracias. No hay que decir nada más. There's nothing else to say. Diego Armando Maradona. I hope you're ready for your headphones, for the translation. This is obviously going to be done in Spanish. So, if you allow me, I'll start. I must tell you that I will not be asking if Maradona is better than Pelé. No voy a preguntar si Maradona es mejor que Pelé. I'm not going to be asking if Messi is better than Maradona. No voy a preguntar si Messi es mejor que Maradona, porque para mí, Diego Armando Maradona no es un debate inacabado. For me, Maradona is not just a debate, an impossible debate on another hand. It's much more than that, es mucho más que eso. So vamos a empezar con el nombre. A usted le dicen, cuando oye Diego Armando Maradona, en ese momento piensa, ¿ese soy yo o ese es el otro? No, digo, ese es el mejor. Y ese es el mejor con el, o sea, que lleva usted dentro, se identifica con él. ¿Diego Armando Maradona creció solo o paralelo a usted? Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Todos hacen propaganda con sus goles que yo ya hice, que yo ya inventé, que yo ya, para mí eran fáciles. Y hoy se hacen los sorprendidos. Entonces, yo me río mucho porque yo me he divertido muchísimo y he llegado mucho antes de todos los que hoy me quieren comparar. Incluso con el morocho brasilero, incluso con él. Yo, si no hubiese tenido la enfermedad de la droga, seguramente hoy el morocho estaría cuarto, quinto. ¿Se identifica pues con el, cuando hay se habla de una iglesia de Maradona, cuando se lo quieren comer vivo, cuando detrás suyo, como pasaba en Nápoles, salen coches y salen motos buscándole? ¿Se identifica con ese Maradona? ¿Ese Maradona es usted todavía? Sí. ¿Viste lo que pasó recién? Sí. Tengo 54 años y sigo llamando la atención como si hubiese terminado un partido. Esto a mí me acostumbró a respetar mucho más a la gente y a saber que el fútbol a mí me ha dado todo lo que soy y todo lo que tengo hoy. Y al identificarse con ese Maradona, un Maradona que fue jugador, luego fue entrenador, ahora es persona, ¿qué se llevaría de todos ellos? ¿Qué se lleva del futbolista? ¿Qué lleva encima del futbolista? ¿Qué lleva del entrenador? ¿Qué lleva de la persona? No, se lleva la persona. Se lleva la persona. Yo no puedo encasillarme en jugador, en técnico o en hablador en conferencias de prensa. No, yo veo a la persona y yo no tengo problemas con nadie, con casi nadie, pero de todas maneras me quedo con el Maradona persona. ¿Es fácil compartir la vida con Diego Armando Maradona? Es decir, con esa fama, con ese seguimiento, con la manera como le miran, como le hablan, ¿eso es fácil? Es divertidísimo, es divertidísimo.
me río mucho, disfruto cuando se habla de fútbol y me dicen a través de la televisión, me dicen lo que hay que hacer dentro del fútbol y me río mucho, porque son todos buenos técnicos, pero cuando lo tiras a la cancha te tiran la pelota con la mano, no saben patear. Ese balón con el que ha compartido toda su vida, ¿alguna vez ha hablado con él? Sí. Una vez le dije, si no entras hoy, sos un botón. Botón en argentino quiere decir... No es cosa buena. No es bueno. Fue cuando caminé desde la mitad de la cancha en Italia, después de haber errado el penal contra Yugoslavia, a Senga. Y le hablé directamente a la pelota. ¿Le contestó? Le dio lo que quería, ¿no? Sí, me contestó porque tocó la red. Ahí, cuando tocó la red, me contestó que me había hecho caso. Siempre entiendo que ustedes tienen una relación personal con la pelota desde el momento en que, por ejemplo, la autobiografía de Di Stéfano la tituló Gracias vieja. Tiene además tenía una estatua en su jardín de una pelota. Sí. ¿Estableció usted esa relación casi personal con el balón? Sí. Sí, yo veo un balón y me desespero. Me desespero porque quiero entrar a jugar, quiero a pesar de mis años, quiero poder entregarle a los chicos todas las vivencias y todo lo que podía hacer yo, aunque era muy difícil hacer lo que hacía yo porque lo veía con mis compañeros. Yo hacía algo y mis compañeros me querían imitar y no podían. Pero de todas maneras, la relación mía con la pelota es un amor que no va a morir jamás. Usted pasea por un parque y le llega un balón y hay unos chicos jugando y le dicen, juegue con nosotros, sin saber quién es usted. Antes de hacerle la pregunta si se uniría a ellos... Elijo el mejor equipo. Primero. Claro, primero elijo el mejor equipo. Y después me meto con ellos. Es que yo lo he hecho muchas veces en Argentina, yendo por General Paz. Hay muchas canchitas alrededor de la ruta y he frenado el auto y me he puesto a jugar con los chicos. Y los chicos se dieron cuenta que estaba jugando yo después de 5 minutos. No. Eso porque disimuló al principio igual. No, me vieron que cuando me gustó toda mi vida estar cerca de la pelota. Entonces cuando veía la pelota iba al lado de la pelota y ahí se daban cuenta, uy, es Diego, mirá, es Diego, estamos jugando con Diego. Yo, sí, pero sigan jugando, dale. Eso habían 10 contentos y 11 muy descontentos. No, porque entendían de que mi pasión por el fútbol iba más allá de una rivalidad. Y entendían de que yo podía jugar en un estadio lleno, como jugué en Napoli, con 100.000 personas y jugar un partidito con los chicos que algunos jugaban descalzos. Así es, la sensación de jugar en la calle, ¿en serio no le ha abandonado nunca? Jamás. Yo me acuerdo que
donde yo nací, hacíamos los arcos con tierra. Con tierra. Mirá si teníamos tierra. Mirá si... ¿Y las pelotas eran pelotas No, de cualquier cosa? de igual? ninguna manera. Nosotros empezamos a conocer la pelota de cuero a los 10, 11 años. Nos hacíamos pelotas de media, pelotas, a veces alguno traía alguna pelota de goma. El que traía una pelota de cuero ya era el príncipe. Ya era el príncipe. ¿Usted, pues, nació así, es decir, capacitado para hacer todas esas cosas, o se hizo así al estar muchas horas con el balón de cualquier forma, de cualquier tipo de balón? No, yo creo que nací así. Nací así, pero es que el amor mío por la pelota fue mejorándome cada día. Yo era muy malo en la escuela, pero era muy bueno jugando al fútbol. Entonces yo creo que eso a mí me mejoró el cambio de frente, me mejoró el tiro libre, me mejoró el cabezazo, me mejoró la mano, me mejoró. Se va a enojar Shilton, ¿eh? Se va a enojar Shilton. Y Peter Reed, que anda por ahí. Entonces... No, Peter Reed es un amigo. Ah, bien. Entonces no se va mejor. Peter Reed es un amigo. Si us- Como lo es Osvaldo Ardiles. Creamos que en la calle disfruta, que es la sensación que lleva con usted toda la vida, Sí. pero llega un momento que se mete en la academia de un club, en la cantera de un club, y luego se hace profesional. ¿Ahí se abandona alguna cosa cae? No, conmigo no sucedió. Yo pasé de ganar novena, que ganamos por 5 fechas antes a River, que era el segundo, que fue eternamente segundo River. ¿Tenía que decir eso o...? No, bueno, pero fue un chiste. No. Anoche le ganamos 2-0, pero no tiene importancia. Y eso también lo tenía que decir. No, y de verdad. Al llegar a profesional... A mí no me ha cambiado en absoluto jugar novena, 3 partidos en octava, 2 partidos en tercera, y después de los 2 partidos en tercera, ser suplente de primera. Lo mismo, es lo mismo. A mí no me ha cambiado para nada. ¿Recuerda la sensación del día del debut? No tanto saltar a la cancha, sino... Sí, recuerdo que tenía un solo pantalón, una camisa sola, y fui con lo que tenía, porque nosotros en casa éramos 8, con mi vieja que está en el cielo, que le mando un beso grande, con mi papá que trabajaba, éramos 10. Entonces era un momento muy difícil, muy difícil. ¿Debuta usted y el día siguiente del debut, lo recuerda? Sí, el día después perdimos 1-0 contra el Talleres de Valencia, de jugadores impresionantes. Talleres en ese momento jugaba para campeonar. Nosotros jugábamos para salvarnos de la retrocesión, del descenso. Y la verdad que perdimos 1-0, y al otro día fue la avalancha
la avalancha del chico que había debutado tan joven en primera. Y de repente se me vino todo encima. Y querían que hable de política, de esto, del otro. Y yo digo, pero si recién salí del potrero, ¿por qué tengo que hablar de todo el mundo? Si no, Con 15 años, con además. 15 años, claro. Pero la verdad que el fútbol me fue formando y aquí estamos. Hay gente que al llegar, que al debutar deben pensar, ya hemos llegado. Supongo que la sensación no era esa, sino es el primero de muchos partidos, queda mucho camino, hay todavía mucho que trabajar, esa sensación que tenía con 15, 16 años cuando empezaba. No, yo debuto con Talleres y vamos a jugar a San Lorenzo de Mar del Plata. Y juego, o sea, me ponen en el banco y en el segundo tiempo entro por Giordano, por Bruno Giordano y Argentino Junior perdía 2-0. Ganamos 5-3 con 3 goles míos. Ya a los 16 años ya era querer jugar de entrada. No quería el banco. El banco ya me daba fastidio. Ya entrenaba para jugar desde el primer minuto. Por aquel entonces se entrenaba con lo que se sabía de ciencia, de trabajo físico, con lo que hacía todo el mundo más o menos parecido. Con lo que se conoce ahora de ciencia, de preparación física, ¿usted cree que podría haber incluso llegado a más? Sí, hoy por hoy el alto rendimiento de un jugador de fútbol es muy superior al alto rendimiento que teníamos nosotros en selecciones. Así que mirá, si hubiese tenido todas estas facilidades, hubiese sido mucho mejor jugador. ¿Ese es el mayor cambio con aquel fútbol? ¿Ese es cómo se preparan los partidos? ¿O qué otra gran diferencia encuentra con yo no pensaba, nunca pensé en el rival, en realidad. Siempre pensé en lo que tenía que hacer yo. Y buscaba ganarle siempre la espalda a los mediocampistas y estar cerca de la pelota, como digo siempre, porque siempre me la tenían que dar a mí. Y ya cuando me hice hombre a los 16, 17 años ya la pedía. Dámela a mí igual. Y en ese tiempo, Pitón se debe acordar, nos daban cada patada. Yo digo que las patadas que se daban antes, si se dan ahora, creo que lo llevan preso. Porque hoy lo tocan tac y es foul. Saltan a cabecear, tac, foul. A nosotros nos daban con el codo, con la rodilla, con los dos pies para adelante. Y el caso de Gentile en el 82. Me agarraba de la nariz, me agarraba del ojo, del pantalón, de la camiseta. Lo amonestó al minuto 90. ¿Se imagina jugando ahora con esas facilidades? Me divertiría muchísimo. Me divertiría de una manera. Yo a veces lo veo a Lío, ¿no? A Messi cuando encara, ¿no? Yo digo, encararlo por afuera y encararlo por adentro. Encararlo por afuera y encararlo por adentro. Y después encararlo por adentro y encararlo por afuera. Porque lo mismo me pasa con Cristiano.
Lo mismo me pasa con Iniesta. Iniesta me parece un jugador fantástico también. Pero nosotros creo que tuvimos que pagar el famoso fair play de la FIFA, que nunca se cumplió, porque no sé quién será el que inventó el fair play en la FIFA, porque a mí, cuando jugamos con Camerún, casi me arrancan la cabeza. Si no saco la cabeza, me pegó acá. Me quedó los 4 tapones acá. A Canigia lo mataron a patada. Y después me vienen a hablar del fair play. Pero nosotros tuvimos que pagar ese precio para que hoy Cristiano Ronaldo, Messi, Iniesta, Suárez, Carlitos Tevez, Totti, todos los jugadores puedan jugar al fútbol y no que cada 2 segundos corten el partido. Ahí hay una cosa que no se suele contar, no se suele hablar, que es los dolores, el daño que se les hace en esos partidos y cómo al día siguiente se levanta con dolores en todas partes y cómo tiene que sufrir uno para luego ir al entrenamiento. ¿Cómo se lleva usted con el dolor? Porque seguramente esas patadas dolían. No, yo viví en un momento del fútbol donde los doctores se infiltraban mucho. Infiltraban con una aguja así, de grande. Y nadie preguntaba. Y nadie preguntaba y nadie decía nada. Y como yo quería jugar siempre, yo por más que tuviera la rodilla mal, el tobillo mal, la cintura mal, yo jugaba igual porque la silocaína era el remedio más rápido y eficaz para jugar el próximo partido. Y yo que no me quería perder ningún partido, hacía lo que le hacía, decía. claro. Yo voy a contar una anécdota. Aquí yo tenía el pie muy hinchado en el partido contra Brasil en el 90. Y como ya la sangre se había coagulado, la aguja no entraba. El doctor hacía así y no entraba. No entraba. Y me dice, viene Bilardo, y me dice, y bueno, te voy a tener que mandar al banco. Digo, ¿al banco? Digo, no, al banco va vos. Yo al banco no voy. Doctor, deme la aguja. Agarré la aguja y esto, juro por mi nieto, que es lo que más quiero, que agarré la aguja, me puse el tobillo así y le hice, ahora infíltreme, doctor. Porque quería jugar ese partido. Ese partido que Brasil mereció ganar, pero que no lo supo ganar. Y cuando nos dejó una gota de sangre a nosotros, le metimos el contragolpe de Canigia y a cobrar. Los que se tenían que ir, que eran los argentinos, se cambió por una camiseta amarilla. Usted ha dicho una cosa hoy que me parece que a ustedes les suena muy natural, pero que a nosotros no, que es que cuando me hice mayor o cuando me hice hombre a los 17, 18 años, la gente no se hace hombre a los 17, 18 años, pero ustedes futbolistas sí. ¿Nota que maduró demasiado pronto, que le robaron un poco la adolescencia, quizá? No, absolutamente. Yo cuando iba a concentrar era como salir para ir a un
a un boliche? Porque mi hija y mi mujer me dicen que ya no se dice más discoteca. Dice que, no, dice, ay, papá, qué antiguo, te dicen, no se dice más discoteca, se dice boliche. Bueno, yo me preparaba para ir al boliche. Iba, me concentraba y pensaba en el partido del domingo. Y esa era mi salida. O sea, por ahí otros muchachos de mi edad, cuando yo me estaba concentrando, ellos estaban bañando para ir al boliche. Y mi boliche, yo lo tenía en la concentración y mi diversión eran los domingos, cuando salía a la cancha. Al saltar de Argentina a España, ¿ahí cambia algo? ¿Cambia de alguna manera? Porque de nuevo ya la atención es universal, es usted profesional, cobra más, ¿todo eso cambia la manera de percibir cómo jugar un partido? Sí, que cobramos más, sí, eso es verdad. Pero no te cambia la cabeza ni tampoco te dan una pelota cuadrada. Me parece que lo que más te pega es que te faltan los amigos, te falta el barrio, te falta ir a ver a tu abuela, te falta recorrer los lugares que vos frecuentabas. Eso es lo que te cambia. Pero en sí, cuando yo llegué al Barcelona, por ahí sufrí un poco con Udo Lattek, que descanse en paz. Yo cambié un poco el modo de entrenar de los delanteros. Udo Lattek me hacía con una medicine ball, y esto es gracioso, porque me hacía de arco a arco llevar una medicine ball, iba al arco allá y volvía con la pelota de medicine ball acá. Entonces agarro y yo estaba muerto, estaba cansado. Y digo, no, si yo los domingos a mí no me dan la medicine ball. Entonces, esperen que se me salió esto. Pasa que no tengo oreja. Medicine Ball de al menos 15 kilos. 15 kilos. Entonces le digo, Udo, yo prefiero patear al arco. Me sirve mucho más. No, medicine ball. Le digo, no, patear al arco. Y ahí fue un roce con Udo Lattek muy ¿Quién grande. ganó esa? No me acuerdo. ¿Quién ganó esa? Muy grande. ¿Quién ganó esa? Que no me acuerdo. Entre Lattek y Maradona. No, yo después vino el flaco Menotti. Y esa es la respuesta, por cierto. Quería hacer me da la sensación, no sé si está usted de acuerdo, que lógicamente, además de lo que usted hizo en los mundiales, la leyenda Maradona se forja también muy claramente en el Nápoles y lo que usted hizo con el Nápoles. Quería dar un pequeño homenaje a Eduardo Galeano, que escribió sobre esa época y que falleció, como saben ustedes, el mes pasado, y que me gustaría traerlo aquí. Sí. Y dijo esto: después en Nápoles, Maradona fue Santa Madonna y San Genaro se convirtió en San Genarmando. En las calles se vendían imágenes de la divinidad de pantalón corto, iluminada por la corona de la Virgen o envuelta en el manto sagrado del santo que sangra cada 6 meses. Y también se vendían ataúdes de los clubs del norte de Italia
y botellitas de lágrimas de Silvio Berlusconi. Es verdad. Los niños y los perros lucían pelucas de Maradona. Hacía más de medio siglo que el equipo de la ciudad no ganaba un campeonato, ciudad condenada a las furias del Vesubio y a la derrota eterna en los campos de fútbol, y gracias a Maradona, el sur oscuro había logrado por fin humillar al norte blanco que lo despreciaba. Ese es Galeano. Y esa fue la historia. Es fantástico cómo lo define Galeano, que yo estuve hablando con él y que la verdad que tengo un descanso en paz porque era un hombre sensacional. Me parece que yo cuando me voy del Barcelona peleado con Núñez porque él quería que yo jugara de una manera y yo juego como yo quiero. Por casualidad, por curiosidad, ¿cómo le pidió que jugara? No, que jugara mucho más atrasado, que recuperara balones. Yo no me tiré al piso en mi vida. Y bueno, en discusiones así, bueno, él se creía que sabía de fútbol y un presidente que se cree que sabe de fútbol es muy peligroso. Es muy peligroso. Entonces, te contaba lo del Napoli. Lo del Napoli, yo cuando me voy de Barcelona agarro la bandera del sur. Pero agarro la bandera del sur y a la presentación mía fueron 70.000 personas. Yo me iba de vacaciones a Argentina, estuve media hora. Media hora estuve en la cancha. Cuando volví, a mí me habían prometido un equipo bárbaro. El equipo bárbaro iba en 9 fechas, teníamos un punto. 9. 9 fechas iba. Yo tenía vergüenza de llamar a mi casa a decirle a mi mamá, perdimos. Y me reuní con Ferlaino y le dije, si realmente no tenía vergüenza de tener todos los domingos 80.000, 90.000 personas y que el equipo perdiera 2-0 con la Juve, 3-1 con el Milan. O sea, venían, era un trámite para los del norte, venir a Nápoli, ganar e irse. Y eso a mí me rompía mucho. Me dijo, bueno, elija. Y empecé a elegir Rénica, Kripa, de Nápoli, Careca, el otro. Resulta que ese equipo va y gana en la cancha de la Juve, en el campo de la Juve, 5-2, 5-3 me parece. Pero porque metimos el freno de mano. Porque estaba para hacerle 10 goles a la Juve. Y eso era como faltarle el respeto al abogado Agnelli. Que en el entretiempo le digo, me dice, Diego, para la mano, pará, viejo, paren. Le digo, sí, yo paro, pero la Ferrari hace 4 meses que yo la pedí y no me la dan. Dice, te juro que te doy un teléfono que vos la Ferrari la vas a tener en una semana, pero paren la mano. ¿Llegó ese Ferrari? Llegó a la semana, pero ganamos 5-3. ¿Qué te quiero decir con esto? Que yo le hice el equipo al Napoli por respeto a la gente. Porque vos veías, cuando nosotros salíamos a la cancha,
se veían los pasillos de las entradas. Pero cuando empezaba el partido era todo uniforme. Por eso nosotros jugábamos con más de 100.000 personas. Pero no solamente con el Inter, con la Juve o con el Milan. Te hablo de la Cremonese, te hablo del Avelino, que no sé si lo conocen. Hay equipos que se maravillaban porque nosotros jugábamos Copa Italia en pleno calor, en plena pretemporada, iban 50.000 personas a la cancha. ¿Era verdad que al salir de su casa le seguían los coches y le seguían las Vespas y le seguían...? Nosotros comíamos y teníamos que bajar las persianas, todo, porque mi casa daba a una montaña y se sentaban así para vernos comer. Pero si todo el mundo come de la misma manera, entonces es muy lindo cuando nos acordamos de Dalma, que era chica, y decía, le preguntaban los napolitanos: ¿tú cómo te llamas? Dalma. ¿Y tu hermanita? Janina. ¿Y tu padre dónde está? Mio padre non c'è. Mi padre no está. Así que no pregunte por mi padre. O sea, ¿Confunde eso? Cuando hay tal devoción por... es que yo salía solamente... a mí me tenían que traer la ropa a casa, los zapatos a casa, todo a casa. Yo no, fui una vez a comprarme un par de zapatos y le rompieron la vidriera. Le hicieron un desastre. Aparte, vos sabés que los napolitanos se probaban a ver qué número tenían. Y se iban probando. Entonces, me parece que 7 años de Nápoles son 14 años en cualquier parte del mundo. Estamos de acuerdo que es, a nivel de club, quizá lo más espectacular que ha pasado en la historia del fútbol, que un club así, que un equipo así acabara ganando tanto. Seguro. Y no habrá otro equipo, seguro que no habrá otro equipo que juegue con 100.000 personas con un equipo de primera vez. Pero ese equipo entraba a la cancha y ya entraba a la cancha pensando en 2-0. Nosotros a la Juve de Platini y de Lauro, que nos ganaron 2-0 en Torino, le remontamos en Nápoles el 3-0 por Copa UEFA. Nosotros éramos el orgullo del sur y íbamos al norte y el napolitano no es querido, y nos cantaban el himno. Italiano. Por eso, cuando nos toca jugar Argentina-Italia en Nápoles, yo le digo: ahora necesitan de los napolitanos, pero 364 días nos matan. Había que decir eso también, ¿no? Seguro que sí. Como todo lo que empieza, pues acaba, y lo del Nápoles tuvo también su final. Y volvemos a Galeano, que lo explica muy bien también. Cuando Maradona dijo que quería irse de Nápoles, hubo quienes le echaron por la ventana muñecos de cera atravesados de alfileres. Prisionero de la ciudad que lo adoraba y de la camorra, la mafia dueña de la ciudad, él ya estaba jugando a contracorazón, a contrapié. ¿Pasó eso al final?
No, yo no creo que el amor con los napolitanos es incondicional. Yo acabo de estar en Nápoles hace 2 o 3 meses y no podía salir del hotel. No podía salir del hotel. Y mirá que pasaron la vez, Higuaín, Cavani, hicieron... Pero el tema es que nosotros le pusimos dos banderas en el pecho como Scudetto, lo hicimos campeones de la UEFA, ganamos Copa Italia, ganamos la Supercopa la Juve 5-1 y ese equipo la verdad que se llevó todo. Después de Nápoles vinieron otros equipos, estuvo en el Sevilla, lógicamente en el Boca Juniors, y 22 años después de su debut en la Primera División, se retira. ¿Recuerda algo de ese día o las cosas malas se olvidan? Sí, yo no lo sentí realmente porque, primero porque yo estaba enfermo, pero no, me quedo con las cosas buenas que hoy recordamos, que le armé un equipo a una ciudad donde respira fútbol y donde Italia no la quiere, que cuando fuimos a Verona nos pusieron un cartel que decía lávense en sucios. Cuando salimos al campo del Atalanta nos cantaron el himno. Que los del Milan y los del Inter nos gritan que no conocemos el jabón. Entonces, eso te hace mucho más fuerte. Entonces, ese era mi trabajo. Ese era mi trabajo de reunirnos a todos, reunir al equipo y decir, nosotros tenemos que jugar por nuestra familia y por esta gente. Por esta gente, porque la verdad que nos decían los africanos. Si me deja volver a cuando se retira, cuando el día siguiente no tiene que ir al entrenamiento, cuando no hay entrenamiento el día siguiente o a la semana siguiente, cuando es todo lo que ha conocido, cuando su vida ha estado regulada a partir del entrenamiento, ¿cómo se siente? Dejan de llamarle, ya está, ya no es jugador. ¿Cómo es esa semana, ese mes? Y es difícil porque uno trata de que el tiempo pase y llamas por teléfono a ver cómo fue el entrenamiento, a ver cómo fue el primer entrenamiento sin Diego. Más aburrido, seguro. Sí, yo creo que sí. Pero uno tiene que darle también cabida a los que vienen atrás, saber cuándo retirarse y por sobre todas las cosas, yo lo quise hacer con la selección argentina y Grondona, que seguramente no estará descansando en paz, no me dejó. Yo quería volcarle todas mis experiencias a la selección argentina. Pero no pierdo la oportunidad para decir que quiero entrenar un equipo de fútbol. Quiero ser entrenador.
me fascina poder competir con Messi en los tiros libres. Me fascina que los delanteros hagan el trabajo de delanteros y que no vayan como los defensores. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Que hoy parece un rebaño, que todos tienen que hacer lo mismo y no es lo mismo. El número 9 no puede hacer lo mismo que el marcador central. ¿Usted no cree que el fútbol, en cierto modo, va hacia eso? A los delanteros se les piden que sean defensores, al equipo entero se le pide que trabaje sin balón. No, eso creo que nace del jugador. Pero el jugador, el delantero, tiene que estar preparado para definir. El delantero no puede estar cansado de correr un defensor para después entregarse al arquero en la mano. Hay muchos delanteros que tendrían ganas que cogieran su equipo. No, yo me gusta también entrenar la defensa, que nosotros perdimos 4-0 con Alemania y teníamos las marcas perfectas, sabíamos que Müller ganaba el primer palo, lo sabía mi papá que estaba muy lejos nuestro, y ahí se nos vino el mundo abajo. Pero de todas maneras yo me fui muy contento por haber manejado un grupo muy difícil, con grandes figuras, con cada uno de ellos figuras en cada equipo, y para colmo argentino, porque un argentino agrandado, un argentino haciendo muchos goles, es muy difícil de manejar, ¿eh? Y varios de ellos, además. Es muy difícil de manejar. Usted antes del Mundial de 2010 se reunió con Lionel Messi un poco para lo que le hicieron hacer usted en el Nápoles, que es escoja el equipo. Es verdad que se sentó con Leo y le dijo, ¿con quién te sentirías mejor? ¿Con quién trabajarías mejor? ¿Por qué no montamos el equipo? No. ¿Fue así? No. Absolutamente lo desmiento. Yo no me senté con nadie. Yo no me senté ni con Bilardo ni con Grondona. Todo corre por cuenta mía. Yo hablaba con Mascherano cuando tenía que hablar, que era el capitán, y a Lío lo dejaba libre. Esa es la relación que tuvo con Leo, de dejarle volar. Sí. Yo no... es mentira que Lío me imponía a un jugador, o yo hablaba con Messi. No, eso no. Eso es traicionar al resto del plantel. Y yo traidor no soy. ¿Qué tipo de entrenador es usted? ¿Se ve en el día a día de un equipo de fútbol en una liga? ¿O Sí. se ve en una selección? Me veo día a día en un equipo fuerte. Un equipo competitivo. Un equipo que quiera ganar. Ahora que estamos hablando de Argentina y estamos hablando de la selección, we have a little surprise for you. Are you ready? Hay una pequeña sorpresa que bueno, es una sorpresa porque ya sabe que está aquí. Peter Reid está con nosotros. Y me gustaría invitarle a que viniera y contara cierto gol. Peter Reid. Peter. Thank you very much. Peter, my friend. Oye, good? Good. Bueno. Lo ideal sería que se pusiera los cascos que le traducirán al castellano, que debe ser estos de aquí, y así puede seguir la conversación entera. Sí. Si usted se sienta, Sí. y seguramente por aquí debe estar preparado. A ver. Sí.
Ahí tiene. Yeah. Parece Got it? una- Got it? I'm going to talk about the second goal, not the first goal, in Mexico. Okay? Second. Second, definitely the second. Second. Definitely. Second. Second. El primero. First lo one, dejamos. I forget. Lo dejamos. I forget. Lo dejo. We forget. 1-1. Anyhow, Glenn Hoddle tries a long pass, trying to find God. You know, he likes God. He tried to find God with the long pass. Diego cuts it out. Halfway line. I run. Peter Beardsley run. Diego turns. Quick. Me? I chase after Diego. I try to chase after Diego. Peter Beardsley, he has a hump on his back. He don't try. Peter Beardsley, don't try. You go pace with the ball, and Terry Fenwick, who has been yellow card for kicking you, like a statue. You go past. Teddy Butcher, like a beach whale, falls down. You go past. Gary Stevens, from the right back, on the cover, you go past. Peter Shilton, goalkeeper, goes down like a bag of shite. Diego rolls it, bottom corner, turns away. Absolutely nothing to do with me. It's brilliant. My friend, good to see you. Good to see you. Thank you very much, Peter. Thank you very much. Thanks a lot. Thank you. We need to see that goal, don't we? Yes, 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 yes. Have we got that goal? Look at all the... Lineker and Beardsley make their moves, and Beardsley this time did get a yard on Cutrufo. But we haven't been able to control the play in midfield the way that Maradona has been able to do. And he's hurting England again here. It's a brilliant run. It's one of the World Cup great goals. And there's no doubt about that one. He left a trail of England players in his wake. And this one will be remembered for a long, long time for vastly different reasons to the first. A great player scores a great goal. In fact, the final touch might have even come in off the defender, but it'll be Maradona's goal. Terry Butcher trying to make up the ground and tackle, got a toe to it. I think he's dethroned Pele. I've never seen such a wonderful player. He's got the power of the ball, but he's got all the subtlety in the world. Bueno. Claro. Hemos aprendido dos cosas de ese gol. Una, que no tuvo nada que ver con Peter Reid. No. Peter Reid no pudo hacer nada. No. Y dos, al principio de la jugada hay una falta a Glenn Hoddle. Sí, lo que pasa es que hay una falta a Glenn Hoddle, pero la agarra un... La toma un inglés. Y después Deja la la agarra un argentino. Y ahí empieza la jugada de Ruggeri, creo, a Enrique, y Enrique me la da a mí. Dice Valdano, que creo que corría paralelo con usted. Conmigo, sí, yo que- lo veía y yo lo veía. Y que le dijo en las duchas que usted le quiso pasar el balón. Claro. Jorge dice que no tiene muy claro eso. No, es que sí, Jorge me pregunta en las duchas si yo lo veía. Y dije, sí, pero yo jugaba con vos. Vos eras mi carnada. ¿Por qué? Porque Fenwick, en vez de salir a achicarme, Fenwick se tira para atrás. Entonces eso hace que yo lo encare a Fenwick. Si no, si Fenwick da el paso adelante, yo tengo que dar el pase a Burruchaga y a Valdano que venían por izquierda. O sea, ya tenemos responsable. Claro. Defensivo, Entonces, el error defensivo. No, lo que pasa es que a veces
los centrales tienen tanto miedo que chocan con los arqueros, chocan con los arqueros. Y Fenway en ese momento tuvo miedo de salir y quedar medio pagando, porque Bacher había quedado sobre la izquierda. Sobre la izquierda es el que se me tira de última, que me pegó una patada en la derecha que me dolía, pero yo de la alegría que tenía me podían quebrar, que no pasaba nada. Y fue un gol hermoso porque yo había hecho una jugada parecida en Wembley. Y en vez de engancharle al arquero para adentro, le juego la pelota 3 dedos y la pelota sale así del palo. ¿Lo pensaba cuando estaba haciendo esa jugada? ¿Esta ya la ha hecho? No, y mi hermano me dice, pero si tenías tiempo de entrar con pelota y todo. Le digo, te quiero ver a vos. Te quiero ver a vos ahí adentro. ¿Sabe cómo venían los ingleses? Venían como aviones. Y no, pero en ese momento tuve la frialdad de cuando Fenway me toca, que ya ve que no se la voy a dar ni a Uruchaga ni a Valdano. Fenway me toca, ya no me podía frenar más. Ya se me tenía que tirar a la cara o algo. Me toca así, ya no me podía frenar. Yo ya venía embalado y cuando le amago a Shilton hace algo extraño. Como que me tuvo un poco de miedo, o que le pateara, o que, no sé, lo que dijo Peter, que quedó todo descontrolado. Quedó todo descontrolado porque yo enganché la pelota para afuera así y le pegué 3 dedos para adentro. Así que fue un lindo gol. Sobre el otro gol, una cosa solo. Dice Valdano que en el momento en que celebran, que se juntan a celebrar, descubrió un secreto que no va a desvelar nunca. No, es que yo al tunecino le voy a estar agradecido toda la vida. Por cierto, ¿sabe que el árbitro y el linier están peleados desde hace 30 años por esa jugada? No se hablan. Bueno, la verdad es que mucho no me importa. Pero, de todas maneras, ojalá que se amiguen. El primer gol, yo sabía que no podía ganarle a un hombre que mide 1,90, porque Samson la tira para atrás deliberadamente. Se podía en ese momento se podía dársela al arquero todavía. La tira para atrás. Entonces yo sigo la carrera. Cuando yo sigo la carrera y veo que Shilton duda, entonces hago tac y le meto tic y le saco. Claro, cuando yo le pongo la cara así, en línea lo que ve es la cabeza mía. El árbitro lo que ve es la cabeza, no, la mano nunca la vieron. Claro, los argentinos que estaban alrededor mío, los jugadores, dijeron, cobra mano. Y yo le decía, vengan a saludarme, vengan a abrazarme, por favor, que si robé lo lamento. Y bueno, y después hicimos una piña así de jugadores y ahí
ahí fue lo que cuenta Jorge Valdán. Que seguirá siendo un secreto, me imagino. Seguirá. Perfecto. ¿Hubo mirada al Linier? ¿Hubo una mirada al Linier rápida? Claro, yo lo miro al línea y cuando lo veo que corre para el medio dije, ¡vamos, lo cobró! Sí. ¿Entiende que en Inglaterra casi se hable más de ese gol que no del otro? ¿Entiende que eso dice algo eso de los ingleses? Bueno, pero acordémonos que los ingleses también hicieron un gol del 2-1 contra Alemania que fue clamoroso. Vamos. Eso no lo explican. Si a mí me atacan, yo ataco también, ¿eh? Adelante. No, atención. Que el segundo gol de Inglaterra contra Alemania pega en el travesaño y pica así afuera. Así afuera. Y se lo dan. Y ese lo dan por bueno. Así que yo solo no soy el ladrón. Hay una cosa curiosa de ese gol también, que es cómo se interpreta ese gol, por ejemplo, en nuestros países latinos. Sí. Es la listura, es el ejercicio del chico de calle que ha sido De más calle. listo que el otro. Sí. Mientras que en el mundo anglosajón se le ve como una trampa, que no debería ser así, que el fair play y demás. Cuidado. Esa dicotomía, no sé si alguna vez se la ha planteado. No, yo no. Yo nací en un barrio donde si te la llevabas con la mano y no te veían tus compañeros o el rival, el juego se seguía. No solo debo decir que me estoy poniendo grande, ¿no? Porque a veces le cuento a mi mujer los goles con la mano que hice. ¿Eso sale en las estadísticas? Con la derecha, con la izquierda. Y tengo varios. Voy a contar uno contra Zico. Minuto 94. Primer palo, yo 1.64, no le puedo ganar de cabeza a nadie. Contra 1.90, contra 1.88, que iban todos al primer palo. Entonces saltan a cabecear los dos del Udinese, la pelota queda picando y yo le hago ¡tuf! Gol. El referí, gol. Y Zico viene y me dice, Diego, por favor. Dice, ganamos el partido, nosotros estamos jugando la retrocesión. Y nosotros también, le digo, nosotros también. Dice, por favor, decile, si no sos honesto. Le digo, encantado. Diego deshonesto Maradona. Claro. No, porque eso va en que si te ve el árbitro o te ve el guardalínea. Se ha contado... Dejamos que acaben de traducir. ¿Se ha contado su historia bien? Sí. Es que muchos toman mi historia como si la quisieran hacer ellos. Y cada uno le da su toque particular. Pero... ¿La reescribiría de otra manera? No. Lo que no haría es lo de la enfermedad. Lo de la enfermedad que me llevó a no poder disfrutar de mis dos hijas
en su mejor momento. Pero después no cambiaría absolutamente nada. ¿Por qué? Porque fui líder, me sentí líder y cuando llegué al Napoli me sentí como un jugador mimado que venía a darle alegría a la gente. Y no me equivoqué, porque en ese momento nadie quería ir a Nápoli, porque Nápoli era una ciudad sucia, porque Nápoli no pagaba, porque Nápoli esto, porque Nápoli... Y yo dije, yo quiero ir a Nápoli. Otro reto más. Claro, y lo gané. Ladies and gentlemen, Diego Armando Maradona.